Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos el equipo de Gobierto por y para los profesionales de la contratación pública, pues para un poco conocer, estar al día o mejorar el trabajo que hacemos habitualmente. Hoy con una de estas ediciones cortitas que sacamos, que es las 10 minutos para no liarla, con uno de esos temas que dan mucha salsa, mucho juego y mucho interés, que son los contratos menores. Y para ello tengo aquí conmigo a Beatriz Vázquez. Hola Beatriz, ¿qué tal? Hola Sergio, muchas gracias por invitarme de nuevo. Beatriz ya estuvo por aquí, bueno, es doctora en Derecho, con una tesis precisamente sobre el contrato menor, y aunque ya estuvo aquí para hablar largo y tendido sobre este tema, que ya sabéis que da para mucha conversación, se ha prestado a hacer una versión más cortita y más rápida para sacarnos de duda, ir a lo concreto para no liarla con los contratos menores. Así que, Beatriz, tienes aquí tus 10 minutos, así que cuéntanos qué hay que hacer para no liarla con los contratos menores. Bueno, pues en primer lugar recordar que estamos hablando del procedimiento de contratación más sencillo que existe en nuestro ordenamiento jurídico. El legislador crea esta figura de contratación para acelerar la consecución de ciertas necesidades que por su escasa cuantía entiende que no deben ser sometidas a un procedimiento tan riguroso como en otras necesidades. Sin embargo, parece que desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 se están produciendo un incremento de exigencias que vienen a complicar este inicialmente sencillo procedimiento. Para no liarla con los contratos menores, lo primero que hay que hacer es analizar si el contrato que tenemos entre manos es realmente un contrato menor. Porque hay veces que aunque muchos de los requisitos que se nos presentan cuando un compañero nos envía un procedimiento, realmente no cumple todas las exigencias del artículo 118 de la Ley de Contratos, ¿no? Estaríamos hablando de estos límites económicos máximos que recoge el artículo, también el límite temporal, como mucho un año, la exigencia de un presupuesto, proyecto en caso de contratos de obras, pero uno de los principales elementos, a mi entender, que se obvian de los exigidos por la ley, es que se debe contener no solamente un expediente, que más tarde diré cuáles son esos elementos, sino que no se lleve a cabo un fraccionamiento del objeto del contrato para evitar celebrar otro tipo de procedimientos. Esto que en teoría puede ser muy sencillo, porque un previo análisis de la propuesta puede hacernos entender que se trata o no de un contrato menor, es cierto que con la cantidad de contratos que se presentan a los gestores de un mismo órgano de contratación, cabe la posibilidad de que se despiste o se pase, o no todo el mundo pueda tener control sobre lo que se propone para contratar. Entonces suele suceder que se llevan a cabo contratos como contratos menores, que si hubiese existido un estudio previo de las necesidades de carácter anual, se pudieran haber refundido en un procedimiento diferente. Para evitarlo, y aunque a priori suele sonar algo extraño, entiendo que ese estudio, que tenemos el plan anual de contratación obligatorio por la Ley de Contratos para los contratos de mayor calado, también debe tenerse en cuenta un estudio de esas previsiones que a veces se desechan del plan anual de contratación al entender que como es un contrato de escasa cuantía, pues no lo envío con la planificación anual. Y sin embargo, si sumamos el de un servicio, el de otro servicio, etcétera, al final se convierte o se puede convertir en un procedimiento más de mayor cuantía. Si, por ejemplo, hay contratos de publicidad de una misma entidad que se celebran por distintos servicios, que no piensa que uno vaya a celebrar y el otro, yo lo estoy haciendo por 3.000 euros, el otro lo hace por otros 3.000 euros y al final estamos sumando un montón de contratos. Hay ciertas celebraciones anuales en las organizaciones que sabemos que con tiempo que se van a llevar a cabo y sabemos que se van a llevar a cabo cada año. Entonces, lo suyo es poder hacer un análisis de las necesidades con carácter previo para que después, como también suele suceder,
no nos pille el toro, ¿no? Claro. Y también debemos recordar que los contratos menores deben limitarse a aquellas cuestiones no previstas o sobrevenidas. Es decir, hay muchas veces que ya hay quien te dice a principios de año, no, yo para la carrera de San Silvestre ya sé que voy a encargar tantos botellines de agua. No, no, no. Si tú ya estás haciendo un estudio, una preparación, eso no es un contrato menor. Un contrato menor es una necesidad puntual, sobrevenida, no programada. Y con respecto al contenido que debe existir en un expediente, la ley es muy clara y el legislador, entiendo, que cuando se están imponiendo cada día mayores exigencias, no estamos respondiendo a la voluntad o al espíritu en sí de la propia norma. Estoy hablando de la exigencia de un informe de necesidad motivado, señalando que no se altera el objeto del contrato, la existencia de crédito, aprobación de gasto y factura, a posteriori cuando nos llegue presupuesto o proyecto de obras en su caso, y entiendo que también una resolución de adjudicación. Por supuesto, no existe necesidad de formalizar, no existe necesidad, como estoy escuchando últimamente, de emitir informe jurídico dentro del expediente de contratación menor. Porque si ponemos en una balanza las exigencias burocráticas que nos estamos autoimponiendo, finalmente deja de ser ese contrato sencillo que el legislador creó. Entonces, es cierto que se han publicado, se han dictado informes por la Junta Consultiva de Cataluña y por la Junta Consultiva de Contratación del Estado. Sin embargo, recientemente, este marzo de 2023, la Junta Consultiva de Contratación de Galicia ha señalado que no es requisito indispensable incorporar al expediente de contratación un informe jurídico que avale que realmente se están cumpliendo esas necesidades. Si realmente se lleva a cabo un estudio de que esa petición encaja dentro de los parámetros, a mi modo de ver, sería complicar muchísimo más, ralentizar, porque al fin y al cabo estos contratos menores han de dar una respuesta a una necesidad inmediata. Si le exigimos un informe más, un documento más, al final desaparece esta figura y no responde Pues ni a muy la bien, necesidad entonces ni a voy la a voluntad hacer mi del pequeño legislador resumen, de a hacer ver las si cosas me he sencillas enterado y y así ágiles. vamos punto por punto, ¿vale? Entonces, por lo que yo veo, lo primero es que hay que decir que el contrato menor es el más sencillo y que lo deseable es mantenerlo sencillo y simple, no complicarnos la vida porque si no estamos perdiendo la ventaja que nos aporta. La segunda cosa fundamental, que es lo que yo creo que a todo el mundo le preocupa, es no mezclar churras con merinas y darte cuenta de que si lo que tienes es de verdad un contrato menor o tienes algo disfrazado de contrato menor que luego te puede poner en un problemilla con la intervención o con quien sea porque estás fraccionando o porque te está saliendo de madre. ¿Cuáles son las maneras de identificar cómo identificamos un contrato menor? Pues tiene que tener, en primer lugar, un importe máximo, el marcado por la ley, no puede superar el año de vigencia. En caso de ser un contrato de obras, tiene que tener presupuesto y proyecto y no tiene que ser un fraccionamiento. Es decir, el objeto del contrato tiene que empezar y terminar con ese contrato porque si vamos juntando objetito, 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 a lo mejor estamos teniendo un contrato de procedimiento abierto, sacándolo como 16 menores y dándolos a mano y sin ningún sentido ni nada, que vete tú a saber. Luego tenemos, muy importante, el papel de la planificación. ¿Por qué es importante el papel de la planificación? Porque podemos ver que muchos temas, muchos contratos que, aunque de verdad no tendrían que ser menores porque para necesidades sobrevenidas podemos suponer que pueden llegar, si tenemos en cuenta que vamos juntando contratito de distintas áreas o de distintas unidades promotoras, podemos acabar viendo que estamos fraccionando sin darnos cuenta y encontrarnos cuando tenemos ya el agua al cuello y hemos sacado no sé cuántos contratos menores para vallas, para carreras deportivas, para espectáculos culturales, para 200 cosas. Así que vamos a tener en cuenta todas estas previsiones y tener en cuenta que estas previsiones van a ser de un solo año, porque si luego estamos sacando todos los años la misma contratación una vez y otra vez y otra vez, aunque sea menor, eso no es un menor, amigo mío, eso es un procedimiento que como poco va a tener que ser un súper simplificado o un simplificado si queremos meter algún tipo de criterio de valor.
Y finalmente, que tiene que tener un expediente y la siempre agradable polémica acerca del informe jurídico de idoneidad de contrato menor, que resulta que hay juntas consultivas que lo consideran necesario, pero recientemente la Junta Consultiva de Galicia no lo considera necesario porque básicamente es como matar moscas a cañonazos. ¿Para qué queremos un procedimiento ágil si luego lo desagilizamos teniendo que hacer un informe de idoneidad para una compra que puede ser a lo mejor de 100, 200 euros? Perdemos más tiempo haciendo el informe que haciendo el contrato. ¿Lo he pillado bien? Perfecto. Pues ya está. Entonces ya sabéis algunas cosillas más para no liarla con los contratos menores, que a nadie le gusta salir en los papeles por este tipo de cosas. Beatriz, muchísimas gracias. Ya sabes que tienes aquí tu casa. Gracias a vosotros. Y nada, y a todos los demás os veo en la próxima mesa de contratación, que no sabemos si será más larga o más corta, pero desde luego no será mejor porque esta ya ha sido de por sí estupenda. Vale. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.